¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. La policía de Nicaragua ha ingresado hoy con una orden de detención en la vivienda de la candidata opositora a la presidencia, Cristina María Chamorro. El allanamiento se produjo minutos antes de que la candidata diese una rueda de prensa para expresar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura presidencial. El gobierno de Daniel Ortega recurrió a una acusación ridícula de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero para torpedear de alguna forma la participación política de la principal líder opositora y la que además más simpatías está generando entre la población nicaragüense. Según las encuestas, el caso de lavado de dinero contra Chamorro es por su condición de exdirectora de la Fundación Violeta Chamorro, una organización no gubernamental que en febrero pasado cerró sus operaciones para no verse sometida a la ley de agentes extranjeros promulgada por el régimen de Ortega, una normativa que criminaliza las donaciones y la financiación de medios de comunicación. La Fundación Violeta Chamorro era una referente de la defensa y la promoción de la libertad de prensa en Nicaragua, un país donde ese derecho, como ustedes saben, fundamental, es atacado sistemáticamente desde el gobierno de Ortega. El viernes pasado, los resultados de una de las encuestadoras dijeron que Chamorro tenía más del 50% de los votos y esto obviamente contrasta con lo que obtendría Daniel Ortega, que no llega ni siquiera al 30%. Eso quiere decir que tiene más probabilidades de arrebatarle a Ortega, al caudillo del Frente Sandinista que busca su tercera reelección consecutiva, la presidencia de este país. La reacción de la oposición nicaragüense obviamente no se ha hecho esperar. El grupo Coalición Nacional ya ha solicitado este miércoles a la Organización de Estados Americanos que continúe el proceso de ampliación y aplicación de la Carta Democrática Interamericana nicaragüense, que además fue iniciada en enero del año 2019. Pero para saber qué es exactamente lo que está pasando con este régimen despótico, sanguinario y esta persecución sistemática a los opositores para tratar de perpetuarse en un poder y en una silla que ya desde hace 4 mandatos no le corresponde, vamos a comenzar a hablar en el espejo con grandes invitados en solo instantes. Comenzamos. Bueno, pues para entrar inmediatamente en materia, yo quiero presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está Muñeca Fuentes, ella es presidente de Nicaraguan American Republican Alliance. Además es familia indirecta, directa de Cristina Chamorro y de Violeta Chamorro. Aunque obviamente esa parte jamás la comentas. Muñeca, ¿cómo estás? Hola Marian, muchas gracias por tenerme aquí y especialmente gracias por tomarte el tiempo para dedicárselo a mi país, porque hacen falta voces como la tuya para que el mundo se dé cuenta de la barbarie que vive Nicaragua. Muchísimas gracias. Tú eres, Muñeca, una de las principales opositoras. Una mujer no es porque estés enfrente, valiente donde las haya, que no tiene miedo, que le ha tratado de poner un freno a Daniel Ortega desde hace mucho tiempo, para criticar este descaro y esta especie de dictadura. No encuentro ni siquiera la palabra, Muñeca, porque cuando estamos hablando de Venezuela ya sabemos cómo es Maduro, pero cuando estamos hablando de Nicaragua, un régimen que se salda con esa violencia con la población más vulnerable, con los niños, con familias, con la Iglesia Católica, por años y que ahora intenta incluso perpetuarse para un 4º mandato consecutivo, aplastando a la oposición de esa manera, es algo que por mucho que se diga a nivel internacional, la gente no tiene ni siquiera una idea de lo que vive el pueblo nicaragüense. Así es atroz lo que hacen todos los días. En este momento, mientras estamos conversando nosotras, están matando a la gente. Todos los días matan campesinos que ni siquiera han sido registrados, que no tienen una partida de nacimiento, o sea, nunca existieron. Y de esa gente nunca nos damos cuenta, si no es, por ejemplo, en mi caso, que me doy cuenta porque de voz a voz, de un campesino a otro, me llegan los mensajes a mi celular y me doy cuenta de que los siguen asesinando. Es una barbarie, realmente son unos genocidas. Estos dictadores narcodelincuentes son incalumniables, porque todo lo que digas de ellos es verdad y aún más. Son parte de ese crimen organizado internacional, porque va más allá de una ideología política. A ellos lo que menos les interesa es una ideología política que por lo general busca el bien común, el bien de un pueblo. No, ellos solo buscan su bienestar, sus beneficios, no solo financiero, porque es un crimen tan nefasto que incluye la trata de niños, de mujeres, violaciones,
¿cómo se dice?, de órganos, tráfico de órganos. Es una cosa tan compleja, es terrible, Marian, y yo siento que todo esto es a raíz de la falta de Dios en nuestras vidas y de ese mito que tenemos, que la política y la religión no se deben de mezclar. Justamente porque no queremos, nos han enseñado eso, que la política y la religión no se pueden mezclar, es que tenemos a líderes políticos corruptos, sin valores. Lo que estamos viendo en el día de hoy, y ahora vamos a andar también con un compañero que es periodista, vimos ese intento de inhabilitar a Cristiana Chamorro. Hoy hemos visto un allanamiento en su vivienda. Ha habido además incluso auditorías independientes que han demostrado que los cargos que se le imputan en este momento para retirarle de las elecciones no son reales, que no ha habido lavado de dinero, como se le dice, ni ninguna imputación que se le pueda hacer directamente para que no pueda presentarse a esas elecciones. A tu juicio, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Bueno, lo que estamos viendo es que él sabe que él no puede ir a elecciones con un solo candidato de la oposición, llámese Cristiana, llámese Juan Sebastián, llámese Medardo, cualquiera de los 10 que se han prestado para ese circo, porque para mí las elecciones son un circo y no deberían de existir, nunca debieron de haber aceptado ir a elecciones, porque es burlarse de la sangre derramada del pueblo. Es decirle a toda esa gente que murió que su muerte no tuvo valor porque no tuvo razón de ser, puesto que desde el 2018 para acá han muerto, ¿para qué? Para ir a elecciones y continuar con la charanga changa. No, señor, eso no es así. Pero bueno, ya hemos llegado a este punto que es irreversible. Las elecciones van a ser en noviembre, es una realidad inevitable. Entonces, lo que hay que hacer es luchar contra un gigante, y de la mejor forma. Lo único que nos queda por hacer, Marian, es seguir declarando al mundo la ilegitimidad de origen de Daniel Ortega. Vamos a pasar con nuestro compañero Óscar García, que es periodista, él se encuentra también en Managua, para que nos dé parte de lo que está pasando en este momento hasta allá. Obviamente él quiere preservar su identidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. No quiero preservar mi identidad. Pueden poner la foto, es cuestión de conexión lo que está pasando, ¿verdad? Para que no se malinterprete acá. Perfecto, cuéntanos qué es lo que está pasando. Si pueden poner la foto que les envié. Sí, ¿okay? ya nuestros compañeros se van a encargar de ponerla, pero cuéntanos qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está sucediendo es la continuación de un proceso político, el proceso político dentro del contexto electoral que ha vivido Nicaragua. Nicaragua no es la primera vez que sucede estas cosas. Nosotros tenemos memoria muy cortita de lo que sucede en el país. En estos momentos, Cristiana Chamorro está en su casa, está la policía, no se ha dicho mucho, ahí está dentro de todo esto que se está llevando a cabo, y no se dice mucho, no conocemos mucho, porque también está eso de que actualmente los medios de comunicación en Nicaragua, unos de un lado, los otros del otro lado, parcializados totalmente, haciendo activismo político de uno y otro lado. Entonces, no se le hacen las preguntas necesarias ni antes ni actualmente, ¿verdad? Cristiana Chamorro ahora peor, que está ahí con la policía. Cosas como, bueno, en la casa de Cristiana Chamorro el 22 de octubre del 2001 estuvo Daniel Ortega, porque ellos, la familia de ella, el marido que falleció, estuvo aliado con Daniel Ortega luego de terminar el periodo presidencial de Arnoldo Alemán. Ya estaba la vacancia de un periodo luego de que él estuvo mandando en el país, Antonio Lacayo, pero en esa casa donde está la policía, ahí estuvo Daniel Ortega y estuvo la Cristiana Chamorro en el 2001. Entonces fueron aliados. Ahora estamos viendo todo esto que está sucediendo porque ella quiere ser presidente también. Entonces, Nicaragua es un caso de estudio muy complejo. Por supuesto que sí. Muy complejo. Ahí está, es eso lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, por un lado, unos que quieren ser, por otro lado, otros que quieren, que tienen pretensiones presidenciales y utilizan todos los medios posibles, como los utiliza el gobierno, como los utilizan las otras organizaciones, y allí estamos. Una de las cosas que no hemos hecho los periodistas actualmente, los que han tenido acceso
a Cristiana Chamorro es preguntar un montón de cosas que quizás le hubiesen ayudado antes, pero no se las preguntan porque sienten que la dependencia de esta cooperación que venía de Estados Unidos a través de Cristiana se las podían quitar. Una de Ya. las cosas es, hoy muchas preguntas. Vamos a ver, Óscar, perdón, Óscar, quiero que veamos un vídeo que nos ha llegado, exclusivo, que nos ha grabado Jorge González, que es el yerno de Cristiana Chamorro, de lo que estaba pasando en su vivienda. ¿Por qué no te dejan entrar si vos sos el yerno de Cristiana? No puedo entrar a la casa porque dicen que están allanando la propiedad y no puede entrar nadie ni salir nadie a la casa. Pero Cristiana está allá adentro. Está adentro Cristiana, sí. Y Cristiana María, tu esposa, También está adentro mi esposa, sí. Aquí vemos a los policías en el portón de la casa de Cristiana que en forma abusiva han venido a allanar la casa. ¿Qué es eso, muñeca? O sea, entraron, allanaron la casa, según informaciones que yo tenía ahora, les quitaron el teléfono no solamente a ella, a la familia, incluso a las señoras de la limpieza, a la gente de servicio que estaba en la casa, les retiraron también sus celulares y las tabletas. A todo el mundo le quitaron todos los teléfonos, y no solo se los quitaron, los destruyeron, para que estuvieran incomunicadas, de manera de que, como viste ahí a Jorge, él estaba en el portón buscando a ver qué noticias saber de su propia esposa y de su suegra. Y esa es la forma, el modus operandi de los dictadores narcogenocidas que tenemos en Nicaragua. Estábamos escuchando también que había otros candidatos a estas elecciones que habían sido no inhabilitados, pero a los que se les impedía salir de su casa, era como una especie de prisión domiciliaria, y además se les impedía incluso poder reunirse con otra gente o convocar ruedas de prensa. Así es, no hay libertad en absoluto, y esto simplemente va a ir subiendo y subiendo y subiendo la represión, porque él no quiere elecciones. Claro, pero entonces, ¿una elección sin candidatos? O sea, ¿para qué montar un circo de una elección si finalmente los candidatos que se puedan llegar a presentar los vas a reprimir? El nombre perfecto, porque esto es lo que es, un circo. Desde el inicio no debería de haber habido elecciones. Yo nunca he estado de acuerdo con las elecciones porque no hay condiciones para ir a elecciones. Comenzando porque el candidato de Ortega es el único que se beneficia. Pongamos que vamos a elecciones, es el único que se beneficia porque ¿qué pasa? Que los otros candidatos están dándole la legitimidad de origen que él no tiene al correr con él en la misma contienda. Pues obviamente esto pique se extiende, pero tenemos muchísimos más datos y más especialistas en solo instantes aquí en El Espejo. Bueno, pues seguimos hablando de esta crisis que se desataba en el día de hoy en Nicaragua con el allanamiento de la casa y la detención de Cristiana Chamorro, una de las candidatas o la candidata predilecta por la ciudadanía para sustituir a Daniel Ortega, si es que esas elecciones se hubieran llegado a producir. Pero tenemos con nosotros a Bosco Matamoros. Él ha sido embajador en España, representante de la Contra en Washington y ahora profesor de la universidad. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, muy gentil su invitación. A ver, una reflexión desde su experiencia y desde su punto de vista de lo que estamos viendo de cara a estas elecciones. Mire, yo creo que estamos asistiendo a la cima de la crisis institucional que se ha venido dando en Nicaragua y que se agudizó en el 2018 y a la cual ni la clase gobernante, ni la clase política, ni la clase dirigente nicaragüense le ha sabido dar una respuesta. Así que lo que estamos viendo en este momento es una profundización de esa crisis cuyas implicaciones son extremadamente explosivas, diría yo, para el futuro del país en el campo político, social y diplomático. Embajador Matamoros, yo le comentaba antes a una periodista en la radio mientras hablaba, yo decía, ¿qué es lo que puede mantener a un narcorrégimen corrupto y sanguinario como el de Daniel Ortega en el poder por tanto tiempo, después de haber masacrado a su propio pueblo, incluyendo a, como decía, incluso familias, niños pequeños, sin que le temblara absolutamente el pulso? La periodista me decía, es tal vez la lealtad del ejército y la policía. Y yo cuestionaba si eso es lealtad o es servilismo, porque yo creo que en este caso, muerto el perro se acabarían las pulgas. Si no fuera Daniel Ortega y fuera cualquier otro candidato, no estaríamos hablando de lealtad, estaríamos hablando de volver a servir al nuevo rey o al nuevo prócer o al nuevo dictador o al nuevo gobernante.
Mire, yo creo que aquí estamos asistiendo no solamente a un fenómeno interno en Nicaragua, es decir, nunca se vieron manifestaciones en el país de la envergadura que se dieron hace 3 años. Pero ¿qué ocurrió? A las 5 de la tarde todos los manifestantes se regresaban a su casa. No se tomó como ejemplo las acciones que tomó la oposición en Ucrania, los países de la primavera árabe, por una parte. Por otra parte, el gobierno está enraizado indiscutiblemente, pero también tenía que haber una conjugación de otro factor, que era la comunidad internacional. Y la comunidad internacional se ahogó en formalismo, al grado que vemos el día de hoy, y todavía no son capaces más que de pronunciar una declaración denunciando, reprimiendo, denunciando esta represión, pero que no se traduce en acciones concretas, por una parte. Por otra parte, no podemos olvidar que hay una grandísima colusión que hubo de parte de sectores empresariales con este gobierno, que tenían una visión míope de lo que es un entendimiento y lo que es una base de cooperación entre el sector político y el económico, sin tomar en consideración que cuando hay un acuerdo y si no se cumplen esas condiciones, tú no puedes Por seguir supuesto. cooperando Por supuesto que sí. Además, en un cómplice. Además hay otro tema. Fíjese que ha tocado un tema que a mí me atañe, y siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguno de estos líderes de organizaciones internacionales, con el propio Luis Almagro, he hecho la misma reflexión que hacía el señor Matamoros, que es que pese a ser organizaciones con muy buena voluntad, hay muy poca acción, se hace demasiado poco. Se hace una carta, se critica, se condena, pero fuera de eso, ¿qué se hace más para evitar que esto siga sucediendo? Para que regímenes como estos sigan perpetuándose en un poder que no les corresponde y que bajo ningún concepto les ha dado el pueblo. Óscar, me gustaría comentarte brevemente qué se espera en las próximas horas, porque sabemos que también hay otros candidatos, como estábamos hablando con Muñeca Fuentes, que se les está impidiendo la posibilidad incluso de reunirse. Sucediendo es que, ¿qué es lo que puede esperarse? Puede esperarse que el Frente Sandinista vaya a actuar tomando medidas para con sus ex socios políticos, porque todos y cada uno de los precandidatos que están metiéndose ahí, toda la gente, como la señora Chamorro, que era precandidata, todos están o estuvieron ligados al Frente Sandinista. Entonces, de una u otra forma, por una cuestión de que acordate que vos fuiste parte del frente en su momento, el Frente Sandinista, nosotros te estamos considerando, puede ser el pensamiento, ¿verdad?, del partido, no sé, pero puede andar por ahí, decir, ok, lo que estamos viendo en vos es como una puñalada, es como una traición. Vemos gente que estaba en el Frente Sandinista que en los medios de comunicación decía, ay, yo soy sandinista, después en las protestas ya no era sandinista, Sí, ahora lo que digo regresa, dije, entonces Diego. mañana, ¿ah? Sí, lo que digo Sí. dije, lo que dije, Diego. O sea, son dependiendo Sí, de cómo va la veleta y de cómo va el viento. Exactamente, exacto. Entonces, el embajador Matamoros conoce muy bien de qué estoy hablando ahí, ¿verdad? Porque la mayoría de los precandidatos actualmente están rodeados de gente, de asesores que tienen que ver con el MRS, que no es otra cosa que sandinismo. Cristiana Chamorro rodeada de sandinistas. Mira lo que le está pasando. Arturo Cruz rodeado de asesores sandinistas también, aparte del embajador y otros que conozco, pero el resto son sandinistas. A ver, Miguel Mora, sandinista. Mairena, rodeado de sandinistas. Y sí, es que además hay una cosa, yo no creo que... Entonces, claro, pero es que Ortega no iba a permitir ni siquiera que un candidato se pudiera postular sin tenerle agarrado, y ese era parte de ese circo que siempre hemos comentado con Muñeca, porque Muñeca siempre comentaba también, y hemos tenido en muchas ocasiones la oportunidad de hacerlo,
tú tenías muy poca fe en estas elecciones porque decías que esos candidatos de alguna manera para poderse presentar a una elección tenían que haber pactado algo. Así es. Nunca he creído en las elecciones, no sigo creyendo en las elecciones. Creo no solo que es inmoral, creo que es irresponsable, creo que es una burla a la sangre del pueblo derramada, a todos esos 100 y pico de presos políticos que existen hoy día y que ya nadie habla de ellos. Pero los precandidatos de casa por cárcel, ahí sí, eso es noticia. Y los otros 100 que tienen no sé cuánto tiempo de estar en la cárcel, hello. Y más de los 100.000 exiliados que están viviendo y pasando vicisitudes terribles en Costa Rica y en otras partes del mundo. No, o sea, no, ir a elecciones es una burla al pueblo. Nunca creí en las elecciones porque todo el mundo sabe el modus operandi de estos delincuentes. Ellos nunca iban a permitir, si lo dijeron cuando en el 90 perdieron el poder. Tomás Borges dijo que jamás se volverían a dejar quitar el poder, costara lo que costara. Claro. Y por eso han hecho este genocidio, donde han incluso matado y quemado vivos a familias enteras, incluyendo niños. No, ellos no se van a detener ante nada. Pues nos vamos a ir a una nueva pausa, pero vamos a regresar con la pregunta del millón. ¿Qué podemos esperar entonces, después de la pausa? Bueno, pues estamos terminando nuestro programa. Muchísimas gracias, Óscar García, periodista desde Managua, por habernos acompañado. Muñeca, ¿qué se puede esperar? Tenemos poquito tiempo, pero ¿cuál sería tu planteamiento? Mira, es la pregunta del millón, como bien dijiste. Yo creo que una cosa que podríamos hacer y que deberíamos de haber hecho desde hace 3 años es un paro nacional indefinido. Sin embargo, la empresa privada nunca ha querido participar porque no les conviene, porque están en cupiacumi con el dictador. Otra cosa que tenemos que hacer es enfocarnos en demostrar a la comunidad internacional la ilegitimidad de origen de Ortega para poder lograr llevar desestimarlo a él, llevar a un gobierno de transición que pueda ocuparse de restaurar la Constitución y todos los poderes que los han violado al revés y al derecho, y solo así ir a elecciones libres. Muñeca, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un maravilloso trabajo como presidente del Nicaraguan American Republican Alliance. Gracias, y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Nos escuchamos en Radio Caracol a las 5 de la tarde y nos vemos como siempre a las 10:30 de la noche.